tiempos de sufrimiento como los que nos encontramos, muchas veces nos hacemos esta pregunta repetidamente: ¿por qué sufren los cristianos? ¿Acaso no somos hijos de Dios? ¿Acaso Dios no cuida de sus propios hijos? ¿Por qué sufrimos como lo hacemos? Y la Escritura ciertamente nos da una serie de respuestas acerca de esa realidad del sufrimiento. La primera de ellas sería tener en cuenta que vivimos en un mundo que la Escritura califica como caído, en el que podemos y estamos experimentando las consecuencias de esa caída y que nadie es excluido de las mismas. Pero me gustaría llamar vuestra atención sobre una enseñanza que trae el apóstol Pablo escribiendo a los romanos acerca del sufrimiento del cristiano. Y esa enseñanza se encuentra en el capítulo 8 de la epístola a los romanos y el versículo 17, donde dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo dice aquí que somos hijos de Dios. Ese es el tema que ha estado tratando en esta parte de la epístola, el hecho de que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Por parte de Dios ha venido esa adopción por gracia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema que él está tratando aquí y que quiere que nosotros consideremos en todos sus aspectos. Y hay tres cosas que debemos pensar cuidadosamente acerca de este tema que aquí se nos está trayendo, cómo los hijos de Dios también sufren. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es lo primero que se nos dice aquí. En segundo lugar, se nos dice que si es que padecemos juntamente con Él. Y en tercer lugar dice: para que juntamente con Él seamos glorificados. En primer lugar, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús mismo. Esta es una de las grandes enseñanzas de la Escritura, que nosotros, que por naturaleza somos hijos de ira, como el apóstol Pablo escribe a los efesios, hemos sido adoptados en la familia de Dios y hemos venido a tener a Dios mismo como nuestra herencia. Este es un tema que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, en la herencia que Dios tenía para con su propio pueblo. Algo que ciertamente, como vemos, la tierra que les fue otorgada al pueblo fue por la gracia de Dios, no porque ellos fueran mejores que otros pueblos, no porque ellos pudieran conquistar por sus propias fuerzas, como vemos en el libro de Josué, esa tierra, sino que fue por la gracia de Dios que se la entregó. De la misma manera, nuestra salvación es exclusivamente por la gracia de Dios, y venimos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús es por gracia. Y es importante, como el apóstol señala aquí, que esa salvación es juntamente con la persona del Señor Jesucristo. Somos coherederos con Cristo. ¿Qué importancia tiene que mencione esa realidad de ser coherederos con Cristo? Esto es importante porque se nos dice que nuestro Señor Jesucristo ha sido constituido como heredero de todo. Esa es la gran afirmación con la que comienza la epístola a los hebreos. Cristo es el heredero de todas las cosas. Y lo tremendo que trae este evangelio y este gran mensaje de la Escritura es que Cristo Jesús ha querido, si lo puedo poner de esta manera, compartir esa herencia con nosotros, con su pueblo, con su iglesia, con todos aquellos que Él vino a salvar por medio de esa obra perfecta que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y por tanto estamos realmente ante una afirmación extraordinaria que nos muestra ese amor y esa compasión que Dios tiene para con nosotros en Cristo Jesús. Él es aquel que comparte esa herencia con nosotros. Y por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos de entrada es: ¿somos nosotros hijos de Dios? Reitero, por naturaleza, ninguno de nosotros lo es. Es cuando entramos en una relación salvadora con el Señor Jesucristo que venimos a ser herederos con el Señor Jesucristo. Es el apóstol Juan el que nos enseña cómo esto es posible, precisamente en el prólogo de su evangelio, el evangelio de Juan,
y en el capítulo 1 nos dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí se nos dice que es por creer en el nombre del Señor Jesucristo, que significa recibir a Cristo Jesús en nuestra vida como Señor y Salvador, que recibimos el poder para ser hechos hijos de Dios. Y la primera pregunta que tienes que hacerte es esa: ¿eres tú hijo de Dios? Es solo por la fe en Cristo Jesús, si has acudido a Cristo Jesús y has recibido a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres, el único que te puede reconciliar para con Dios por medio de su obra perfecta en la cruz. Nosotros, como pecadores, como aquellos que merecemos esa justa ira de Dios, solamente podemos acudir a Dios para ser reconciliados en Cristo Jesús. Esa es la primera afirmación que hace aquí el apóstol con respecto a su iglesia: somos coherederos con Cristo Jesús. Pero sabemos que el versículo sigue adelante haciendo otra afirmación que es fundamental en los tiempos en los que estamos viviendo ahora también nosotros. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y en castellano no existe la palabra copadecer, ¿no? Copadecimientos, y por eso nuestro traductor dice padecemos juntamente con Él, pero la idea es que participamos, aquellos que somos hijos de Dios, participamos de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos describe a los cristianos, a todos los hijos de Dios, como aquellos que padecen juntamente con Él. Y esto no debería sorprendernos de entrada cuando pensamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, Él es el unigénito del Padre, Él es aquel que desde toda la eternidad es el Hijo de Dios. Y sin embargo, se nos presenta en la Escritura como aquel que es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Él de una manera voluntaria estuvo dispuesto a tomar carne humana como la nuestra, aunque sin pecado, para padecer en la misma. El Hijo de Dios es aquel que padece. Si miráis en la Epístola a los Hebreos, encontraréis cómo cuando se nos presenta la persona del Señor Jesucristo, se nos dice repetidamente que Él es el que padece. ¿Qué es lo que distingue al Hijo de Dios, según el autor de esta epístola? Es que está dispuesto de una manera voluntaria a sufrir. Vino a este mundo para sufrir. Por lo que padeció, llega a decir en el capítulo 5, aprendió la obediencia. Y ese padecimiento se coloca en la Epístola de los Hebreos en ese contexto precisamente de nuestra propia redención. Lo que nos está diciendo es que esos padecimientos del Señor Jesucristo son únicos e irrepetibles. ¿Por qué? Porque son redentores, es decir, son sus padecimientos por los que nosotros podemos ser salvos. Esto ya fue anticipado por el profeta Isaías. Antes estaba citando precisamente ese capítulo 53 del profeta, donde se nos presenta esa imagen del siervo del Señor que resulta tan sorprendente y que fue tan chocante incluso para sus propios contemporáneos como aquel que debía sufrir. Y también se nos dice en el capítulo 53 de Isaías, en el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, los sufrimientos del Señor Jesucristo que culminaron en aquella cruz del Calvario son redentores, son salvadores. Él es, como dice también el apóstol Juan, la propiciación por nuestros pecados. Él llevó sobre sí la justa ira de Dios sobre el pecado para que nosotros ahora, por la fe en Él, pudiéramos ser perdonados. Cuando reconocemos nuestro pecado, cuando nos arrepentimos, cuando venimos delante de Dios confesando que nosotros somos aquellos que hemos roto esa ley suya, entonces acudimos a la persona del Señor Jesucristo y sabemos que esos sufrimientos tienen el poder y la virtud de reconciliarnos con Dios.
como dice también el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros ahora fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo es aquel que, siendo el Hijo de Dios, padeció. Y esos sufrimientos que estamos hablando del Señor Jesucristo son redentores, pero al mismo tiempo la Escritura nos enseña que ese fue su camino a la gloria. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, que fue glorificado, que resucitó de entre los muertos, que ascendió, que estaba sentado a la diestra de Dios el Padre, que ha enviado el Espíritu Santo, que está en esa gloria, es aquel que antes de llegar a la misma padeció. Y ese es exactamente el camino que también está diseñado para los hijos de Dios, para todos los hijos de Dios. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es el primero que sufrió para que nosotros ahora también pudiéramos identificarnos con Él en ese sufrimiento. Es decir, como, poniendo de otra manera, ¿cómo sabemos que somos esos herederos, coherederos con Cristo Jesús? Pues bien, nosotros también sufrimos juntamente con Él. Y sabemos que esos sufrimientos nuestros no son en absoluto redentores. Nuestros propios sufrimientos no nos salvan en absoluto, pero nos identifican con la persona del Señor Jesucristo. Para eso mismo hemos sido llamados. Y esta enseñanza es muy relevante en los días en los que estamos viviendo. No quedamos exentos del sufrimiento por ser los hijos de Dios, más bien somos llevados por ese camino por Dios mismo. Esta enseñanza se encuentra en toda la Escritura, particularmente en la epístola a los filipenses, cuando el apóstol nos está diciendo allí, está diciendo a los filipenses y a nosotros ahora, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Notad lo que dices, nos ha sido concedido, es la gracia de Dios que creamos en Él, pero también que padezcamos por Él. Y es lo que va a desarrollar el capítulo 3 y en el versículo 10, cuando habla de su propia experiencia espiritual, pero que es también la de todo creyente, cuando anuncia a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Es decir, hemos sido llamados a la comunión de sus sufrimientos. Es decir, el cristiano, aquel que ha sido hallado en él, no teniendo su propia justicia, sino que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, es aquel que tiene comunión, relación con Cristo Jesús en sus padecimientos. Y por tanto se nos está enseñando con toda claridad que sufrimos juntamente con el Señor Jesucristo. Antiguamente entre los evangélicos existía esa afirmación que debemos recuperar también en nuestros días: sin cruz no hay corona, sin cruz no hay corona. Debemos aceptar el sufrimiento porque es el camino hacia esa corona, es el camino de nuestro Señor Jesucristo, será el camino también para todo su pueblo. Pero cuando se está hablando aquí de estos sufrimientos, de estas aflicciones que menciona el apóstol repetidamente en todo el Nuevo Testamento y también en este pasaje de Romanos capítulo 8, de qué aflicciones o padecimientos nos estamos refiriendo, ¿acaso simplemente estamos hablando de la persecución de los cristianos o de aquellos sufrimientos que vienen por causa de ser cristianos? Si miramos el contexto inmediato de este capítulo 8, el apóstol está aquí hablando también de lo que significa, que ya aludía al comienzo de este mensaje, el hecho de que vivimos en un mundo caído. Y en ese mundo caído todos y cada uno de nosotros participamos de esos sufrimientos por causa del pecado. Y por tanto, cuando se habla de las aflicciones del cristiano, se está hablando de todo tipo de aflicciones, las que sufrimos específicamente por ser el pueblo de Dios, pero también todo tipo de aflicciones que vienen en un mundo caído como el nuestro, es decir, la enfermedad, la soledad,
todo tipo de quebrantamientos que puedan venir a nuestra vida por diversas razones, quizás en esta crisis que estamos atravesando, todo el padecimiento que esto implica de haber perdido seres queridos, de no entender lo que está pasando, quizás preocupaciones financieras, todo tipo de cuestiones pueden hacernos sufrir. En medio de las mismas sabemos que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, porque Él entró precisamente en ese mundo, cuando dice aquí en este mundo de pecado y de sufrimiento, porque se nos dice en el capítulo 8 y en el versículo 3 que Él entró en este mundo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y por tanto Cristo Jesús estuvo sometido a lo que implicaba ese mundo caído, ¿no? Ese mundo de pecado. Él no pecó, pero sí conoció lo que significaba vivir en un mundo caído. Y de la misma manera sabemos que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, por tanto, en todo tipo de padecimientos y de sufrimientos que podamos experimentar, ciertamente cuando padecemos con Él, pero también cuando experimentamos cualquier carga, cualquier dificultad, sabemos que el Señor Jesucristo está con nosotros. Es muy interesante como cuando Saulo tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. El Señor Jesucristo, sabemos que Saulo iba a Damasco precisamente a encarcelar a los cristianos. El Señor Jesucristo le dice: ¿por qué me persigues? Cuando Saulo perseguía a la iglesia, estaba persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera sabemos que Cristo está con nosotros en nuestras dificultades, que Él sabe lo que significa sufrir en un mundo como este y que no nos deja ni nos abandona en esos momentos, sino que juntamente con Él estamos entrando en esa realidad de lo que significa vivir para la gloria de Dios, no en tiempos de bonanza, sino en tiempos de dificultad, que tantas y tantas veces, como estamos viendo en estos días, pues son los tiempos que nos ha tocado vivir en semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, padecemos juntamente con Él. Cuando estemos sufriendo, tenemos que recordar que tenemos una identificación ahí con el Señor Jesucristo. Es la marca del cristiano, el sufrimiento. Es la evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios, coherederos con el Señor Jesucristo. Finalmente el apóstol nos dice en la última parte del versículo 17 del capítulo 8, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y nuevamente sabemos que no existe la palabra co-glorificados, pero esa es la idea. La idea sigue siendo la misma, es decir, somos glorificados con el Señor Jesucristo. Lo que nos enseña la Escritura, como aludía hace un momento, es que Él ya está glorificado. Nuestro Señor Jesucristo, habiendo padecido, ha sido recibido en gloria. Él es aquel que en esa exaltación suya reina sobre toda realidad en estos momentos. Esa gloria culminará con su segunda venida para juzgar a los vivos, a los muertos y llevar consigo a su iglesia. Y es precisamente porque Él sufrió por su iglesia y sufrió por aquellos que han de ser herederos juntamente con Él, que nosotros también estamos persuadidos de que algún día seremos glorificados juntamente con Él. Participaremos de esa misma gloria del Señor Jesucristo. Estaremos con Él en gloria para siempre. Podemos estar persuadidos de ello por la realidad de que esta es precisamente la petición del corazón del Señor Jesucristo en esa oración tan extraordinaria que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, la gran oración que ha sido calificada como sacerdotal del Señor Jesucristo, como el único mediador entre Dios y los hombres. Dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y por tanto la Iglesia vive a la luz de esa realidad, la confianza de saber que esta oración de Cristo Jesús por su Iglesia será cumplida, de que nosotros también veremos esa gloria del Señor Jesucristo.
estamos en un mundo de padecimiento, estamos en un mundo de sufrimientos, tenemos que aceptar esa realidad que fue también la del Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, cuando estuvo entre nosotros, pero ponemos nuestros ojos en que estos sufrimientos no carecen de sentido. Estos sufrimientos forman parte de lo que significa ser la Iglesia del Señor Jesucristo, forman parte de ese discipulado cristiano. Es inherente a formar parte de la Iglesia el sufrir con el Señor Jesucristo. Y sabemos que esos padecimientos están con nosotros en todo momento y especialmente en circunstancias como estas. Todos y cada uno de nosotros tenemos que sufrir de alguna manera en este mundo, pero de la misma manera sabemos que incluso aquí Dios está con nosotros en medio de los mismos. Y por eso el apóstol en 2 de Corintios y en el capítulo 1 nos habla de esa realidad, de esos padecimientos que tenemos por causa del Evangelio, pero también de lo que implican los mismos, porque nos dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. No debemos olvidar que Cristo está a nuestro lado en esos sufrimientos. De la misma manera que el Señor Jesucristo experimentó el consuelo y la presencia de Dios el Padre con él en medio de sus grandes aflicciones a lo largo de su ministerio terrenal, nosotros también sabemos que estamos siendo consolados por medio del Espíritu Santo, aquel que nos acompaña en la aflicción, en la dificultad y en la prueba que tengamos que atravesar. Y nuestro objetivo está puesto, nuestra confianza final está puesta en esa realidad de la que nos habla el libro de Apocalipsis, esa gloria de la que nos habla en los últimos capítulos del Apocalipsis, cuando dice, por ejemplo, en Apocalipsis 21:4, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni funeral, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por tanto, demos gracias a Dios porque somos herederos con el Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos. Vamos a estar con Dios. Dios va a ser nuestra porción para siempre. Mientras tanto, en este mundo tenemos que sufrir. Pero incluso en esos sufrimientos sabemos que Cristo Jesús está con su Iglesia. Pero nuestros ojos están puestos en aquel día en el que vamos a participar de esa gloria del Cordero que fue inmolado, que vamos a ver la gloria del Señor Jesucristo. Y por eso podemos estar de acuerdo con las palabras del apóstol cuando nos dice en el siguiente versículo, Romanos 8:18. Por tanto, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vivamos siempre llegando a esa misma conclusión del apóstol Pablo. Los sufrimientos de este tiempo presente son duros, son difíciles, realmente son muchas veces incomprensibles para nosotros, pero todos ellos no se pueden comparar con la gloria venidera que ciertamente se va a manifestar en medio del pueblo de Dios, para todos los hijos de Dios, porque podamos vivir con ese consuelo en estos tiempos de sufrimiento y de dificultad.